Alfredo Manrique Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia, está con nosotros esta mañana. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día al auditorio también. Vamos a platicar hoy del planeta Plutón. Sí, es aniversario del descubrimiento de Plutón. Pero ¿es planeta o no es planeta? Ya me queda la duda. Pues vamos a platicar un poquito de la historia de cómo fue que se descubrió y qué es lo que hizo a Plutón interesante, justo para saber si es o no un planeta. El 18 de febrero de 1930 fue cuando se descubrió lo que en aquel entonces fue considerado el noveno planeta del sistema solar, en un observatorio que es bien curioso, está aquí cerquita. Es un observatorio que se llama el Observatorio Lowell, nombrado en honor a Percival Lowell, otro astrónomo que estudió mucho el planeta Marte, y está en la ciudad de Flagstaff, aquí en Arizona. O sea, si alguien quiere conocer el lugar donde se descubrió Plutón, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en Arizona, en 1930. Entonces se descubrió ya por un astrónomo que se llamaba Clyde Tombaugh, que pues en 1930 él andaba buscando por ahí pues objetos más lejanos después de Neptuno, y se topa a Plutón en unas fotografías, utilizando un método ahí donde aparecía que se movía una estrellita chiquita en una fotografía, logra descubrir este planeta. Entonces, por casi, del 2030 hasta el 2006, o sea, casi, pues, ¿qué nos gusta? 66 años más o menos, se queda el planeta, 76 años, perdón, el planeta Plutón como pues el noveno planeta del sistema solar, pero pues ocurrieron ahí situaciones muy interesantes que ya se habían repetido antes en el siglo XIX. O sea, la historia para entender por qué Plutón no es un planeta actualmente, tenemos que irnos hasta el siglo XIX, cuando se descubrió el primer asteroide. Resulta ser que el sistema solar, como lo conocemos actualmente, no ha permanecido pues con los planetas intactos desde siempre. O sea, hace muy poco tiempo, estoy hablando desde hace unos 100, 150 años más o menos, con el desarrollo de la fotografía fue que se pudieron descubrir objetos de manera más sencilla aquí en el sistema solar. Entonces, a principios del siglo XIX, en 1801, se descubrió otro objeto muy similar a Plutón entre medio de Marte y Júpiter, que fue conocido en aquel entonces como el planeta Ceres. O sea, fue todavía ni siquiera se descubrió Neptuno. Entonces, por un rato fue el octavo planeta del sistema solar. Para cuando se descubre Neptuno, a mediados del siglo XIX, ya se tenían identificados varios otros objetos en la misma órbita de Ceres que se les conocían como asteroides. Tenían características pues diferentes a los planetas, eran más pequeños, había muchos en la misma zona, se sabía que tenían como características irregulares, que tenían forma de papa, digamos, debido al brillo que se observaba. Entonces se les conoció a estos objetos nuevos como asteroides, y posteriormente se le conoció a esta región como el famoso cinturón de asteroides, que quizás alguien que haya hecho una maqueta que ayuda a sus hijos e hijas en la escuela, pues recordará que le ponemos piedritas, ¿no?, en medio de Marte y Júpiter para simular estos asteroides. Entonces resulta ser que con Plutón ocurre algo similar. O sea, se descubre Plutón en 1930, pasa cerca de 70 años como planeta, pero a partir de 2005 se empiezan a descubrir varios otros objetos usando pues los telescopios ya más poderosos que teníamos a principios de este siglo, para descubrir objetos que estaban de manera muy similar a lo que le sucedió a Ceres en la misma órbita de Plutón. Entonces, el primero de estos objetos que se descubre fue un objeto que se llamó Eris. Entonces, por un año nada más, tuvimos 10 planetas en el sistema solar donde Eris contaba como planeta. El problema fue que se empezaron a descubrir muchos otros objetos también en esta zona, y se vio la necesidad, la comunidad astronómica internacional, de definir oficialmente qué es un planeta, porque hasta que empezaron a aparecer todos estos bichos no sabíamos que era un planeta. Entonces, Plutón dejó de ser un planeta por sus características. Entonces, voy a nombrar las características, ahí les va.
La primera es que tiene que girar alrededor del Sol, tiene que girar alrededor de su estrella, eso lo hace Plutón. La segunda es que tiene que tener forma redonda, o sea, esférica. Eso sabemos que Plutón lo tiene, ya lo confirmamos con una sonda que fue en 2015. Y la tercera característica, que es la que no cumple Plutón, es que en su órbita tiene que ser el objeto que haya limpiado su camino de otros objetos más pequeños. Es decir, tiene que ser el objeto dominante en su camino alrededor del Sol, sin que tenga otra compañía. Y esto no lo cumple Plutón debido a que se sabe que hay otros objetos en su órbita, alrededor de su órbita. Entonces, esto hizo que Plutón no cumpliera con las tres características para ser un planeta y se le quitó de la categoría de planeta para agregarlo a esta nueva categoría que se llaman los planetas enanos, que curiosamente Ceres, este objeto del que platicaba ahorita, pasó de ser un asteroide a también ser un planeta enano debido a que cumple las mismas características que Plutón. Da la vuelta alrededor del Sol, es redondo, pero no ha limpiado su órbita, pues porque se encuentra en el cinturón de asteroides. Entonces, la definición formal de planeta que se hizo en 2006 no nos permite clasificar a Plutón como planeta debido a que no cumple estas tres características. Pero a cambio, pues tenemos esta nueva categoría de planetas enanos donde se encuentran varios otros objetos también muy interesantes del sistema solar. Entonces, pues la historia de Plutón a mí se me hace muy interesante. Curiosamente, pues hubo dos astrónomos de aquí de la Universidad de Sonora que fueron a esta reunión de la Unión Astronómica Internacional, el doctor Lorenzo Holguín y el doctor Julio Saucedo, que estuvieron ahí en la reunión para pues votar la definición de planeta y los tenemos aquí en Hermosillo, pues. Sí, interesante lo que compartes de Plutón. ¿Cuánto tardaría una persona en llegar a Plutón de aquí de la Tierra? Pues la nave que se envió para sacar sus fotografías, que ojo, no va con una persona ahí adentro, tardó cerca de 10 años en llegar, sí, a una velocidad bastante grande. Se hicieron ahí maniobras de apoyo para aumentar su velocidad, pero tardó 10 años. Entonces, pues podríamos estimar que más o menos unos 10 años tardaría en llegar una persona de la Tierra hasta Plutón, más o menos. Muy bien, Alfredo Manrique Rangel, ¿cómo te seguimos en redes? Claro, me pueden encontrar como @astroalfredo. Ahí estamos platicando de todos estos temas que pues va a haber mucho de qué hablar también próximamente con un eclipse, del cual vamos a estar dando la información próximamente, pero ahí estamos en Astro Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, Juan Carlos, buen día.